Mateo capítulo 4 habla acerca de la tentación de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amados hermanos, en los textos anteriores, el miércoles pasado, vimos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Después de su bautismo y después de haber sido ungido por el Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo ordena a nuestro Señor Jesús a ir al desierto. Nuestro Señor Jesús inicia su ministerio de esa forma. Va hacia el desierto a ayunar y a orar por 40 días y 40 noches. El Señor Jesús estaba buscando estar en comunión con su Padre en todo momento, en oración y ayuno. Amén, hermanos. En oración y en qué? Y ayuno. Y él en el desierto, ¿por cuántos días? Por 40 días y 40 noches. Entonces, por obvias razones, Jesús, siendo hombre, le dio hambre. Y esta fue la oportunidad que vio Satanás para tentarle. Entonces viene el diablo y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos que el enemigo, Satanás, tienta a nuestro Señor Jesús. Pero ¿de qué forma lo está tentando, amados hermanos? Lo está tentando al querer decirle que debe dudar de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver acá que estas tentaciones, que estas 3 ocasiones en las que el diablo se le acerca a Jesús, está poniendo en tela de juicio, está poniendo en duda la palabra de Dios. Dios el Padre, amados hermanos, ya había anunciado, después del bautismo de nuestro Señor Jesús, 40 días antes de que el diablo le tentara a nuestro Señor Jesús, el Padre había dicho en viva voz, por medio de su palabra: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora viene el diablo
a decirle: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Se dan cuenta? Si en verdad eres hijo de Dios, si de verdad la palabra de tu Padre es veraz, entonces convierte estas piedras en pan. Esa es la forma en la que el diablo ha actuado desde la creación del mundo con Adán y Eva. ¿Ustedes recuerdan, amados hermanos, de qué forma tentó el diablo a Adán? Poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Con que Dios les dijo que no comieran de este pan. Y de esa misma forma, ahora está viniendo a Cristo y le está diciendo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se vuelvan en pan. Vamos a ver, amados hermanos, que la enseñanza principal de esos textos es que nuestro Señor Jesús es el segundo Adán que venció al enemigo. El primer Adán fue tentado y pecó y cayó. El segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, fue tentado, pero fue victorioso. Romanos, acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, nos hablan claramente de esta verdad. Romanos capítulo 5, vamos a leer del versículo 12 al versículo 21. Cuando dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿El cual es qué? Figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amados hermanos, el nuevo Adán no solamente vino a cumplir toda la ley como lo vimos el miércoles pasado, también vino a ser tentado como Adán fue tentado. Pero nuestro nuevo Adán, el Cristo resucitado que ahora reina, fue tentado para triunfar sobre la tentación. Adán fue tentado en un huerto en donde podía comer de todo árbol, de todo fruto. Fue tentado sin hambre en su estómago, en un lugar armonioso y fresco. Pero el segundo Adán fue tentado en medio del desierto. Después de 40 días y 40 noches de haber ayunado. En un contexto infavorable, si se puede decir así. Pero Cristo triunfó sobre el pecado. Quiero decir, no cayó bajo la tentación del enemigo. En aquel huerto, en Génesis 3, vemos que la serpiente astuta se le acerca a Eva. Diciéndole, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Se dan cuenta? Dios dijo a Adán y a Eva, el día que del fruto prohibido coman, morirán. Y el diablo les dice, no morirán. Este es un ataque, amados hermanos, a la veracidad de la palabra de Dios. Este es un ataque a la suficiencia de las Escrituras, a la inerrancia de las Escrituras, a la coherencia de las Escrituras. En la tentación a nuestro Señor Jesús vemos estos tres ataques a la palabra de nuestro Dios. Pero en esta primera tentación, después de que el diablo le dice a nuestro Señor Jesús, convierte estas piedras en pan, el Señor le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le responde con la palabra. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 encontramos esta verdad. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nuestro Señor hablándole al pueblo de Israel. Y nuestro Señor Jesús usando la palabra para contestarle al diablo. No, Satanás. No necesito comer para saber que soy hijo de Dios, porque la palabra de mi Padre así lo dice. Yo soy hijo de Dios y no necesito tentarle al Señor.
Puedo morirme de hambre antes de dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Esa es básicamente la respuesta de nuestro Señor Jesús ante el diablo. Tristemente, hoy en día hay muchas personas que han puesto en tela de juicio la veracidad de la palabra de Dios. Han puesto en tela de juicio la inerrancia de las Escrituras. Han dudado de la veracidad, de la coherencia de la palabra de nuestro Dios. Y allá vienen estos hombres, creyendo que por medio de una hermenéutica, de criticar la palabra de Dios, van a encontrar la verdad. La alta crítica le llaman ellos. No, señores, la palabra de Dios no tiene por qué ser criticada. La palabra de Dios nos desnuda a nosotros, nos critica a nosotros, nos muestra la verdad, pero no puede ser criticada porque es la palabra viva y eficaz. Y no dudamos de la palabra de nuestro Dios. Y algunos tratan de defender la palabra de Dios por medio de ideas erradas, tratando de buscar evidencias en el mundo para decir, ¿ya viste si es cierto? La palabra de Dios es verdad. ¿Y por qué la palabra de Dios es verdad? Porque ya se encontraron pruebas arqueológicas de que la palabra de Dios es verdad. No, amados hermanos, la palabra de Dios es la verdad. Claro, ¿hay evidencias históricas? ¿Hay evidencias arqueológicas? Por supuesto que sí. Pero creemos por fe en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. En Mateo capítulo 4, versículo 5, vemos la siguiente tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que el enemigo le estaba diciendo al Señor es lo siguiente: haz algo sensacionalista, Jesús, para que todos puedan ver que de verdad eres el Hijo de Dios. Esto es una gran llamada de atención para aquellos que creen que tienen que ser sensacionalistas para llamar la atención desde el púlpito. Cultos llenos de emocionalismo, el neopentecostalismo llevado al extremo, en donde para demostrar que Dios les habla, dicen que llueve oro. Ven ángeles buscándoles sus pertenencias, etcétera, etcétera, etcétera. Llenos de sensacionalismo, llenos de emocionalismo. Y eso es lo que le estaba diciendo el diablo a nuestro Señor. Súbete al pináculo y aviéntate. Desde allá arriba todos te van a ver. Vas a ver que antes de caer y matarte, van a ver que todos los ángeles vienen y te atrapan. Van a poder ver esto grandioso, Señor. ¿Así vas a demostrar que eres hijo de Dios?
¿Y qué le responde el Señor? No, no, no. ¿Por qué? Porque escrito está también. En otras palabras, amados hermanos, el sensacionalismo no tiene por qué ocupar en el púlpito en la iglesia. El emocionalismo, el espectáculo, porque eso es lo que quería el diablo, un espectáculo para que todos lo vieran. No, el emocionalismo, el sensacionalismo, el espectáculo no tiene por qué ocupar el púlpito en la iglesia, sino la palabra de Dios, porque escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Esto lo toma nuestro Señor Jesucristo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, donde dice: no tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentaron en Masa. Esto recordando la experiencia del pueblo de Israel en Masa, donde los quejumbrosos israelitas tentaron al Señor, demandando con gran enojo que Moisés produjera agua donde no había ningún agua. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, viene con otro ataque más el diablo hacia la palabra de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Estoy leyendo otra vez el versículo 8. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Amados hermanos, nuestro Señor creó todas las cosas en Cristo. En Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero entonces, ¿qué es lo que el diablo le está diciendo a nuestro Señor Jesús? Todo esto te daré si te postrares ante mí y me adoras. Pero si todo es de Él, ¿qué es lo que le está diciendo el diablo a nuestro Señor? Amados hermanos, lo que el diablo le está diciendo a nuestro Señor Jesús es lo siguiente: no tienes que ir a la cruz del Calvario para ser exaltado, porque ese es el plan que Dios había trazado y el enemigo lo sabía. ¿Ustedes recuerdan Filipenses? Que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué? Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo reinaría con poder y gran gloria, pero antes de ser exaltado por el Padre, antes de la ascensión, tenía que ir a la cruz, morir ahí y resucitar al tercer día. Tenía que recibir toda la ira de Dios, tenía que recibir todo el rechazo de Dios por su pueblo. Pero ¿qué es lo que el diablo le está diciendo? No, no tienes que hacer todo eso. Mira, desde ahorita no hagas todo eso, y desde ahorita yo te doy todos los reinos. ¿Y qué es lo que responde el Señor? ¿Qué es lo que le dice el Señor? Vete, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo vine a hacer la obra que mi Padre me ha mandado hacer. Por nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús vino a someterse a la voluntad de Dios para redimirnos. Después de vivir sin pecado, tenía que ir a la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y ascender a los cielos para ser nombrado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús llega como hombre, amados hermanos, a reclamar el trono que Adán perdió cuando fue tentado, para entonces darle al hombre el reinado que Adán había perdido porque cayó en la tentación. Ahora Cristo, el segundo Adán, no iba a caer en la tentación. Él vino a cumplir lo que el Padre le había mandado. Porque todo lo que hay en el mundo, amados hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hebreos capítulo 4, versículo 15 enseña: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amados hermanos, cuando nosotros somos tentados, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro ser, hay una lucha con el viejo hombre. Entonces viene la tentación y tenemos que clamar a Dios, porque existe esa lucha del viejo Adán en nuestros corazones. Pero Cristo, amados hermanos, no tenía esa lucha. Él era sin pecado. Amados hermanos, Cristo Jesús no deseaba el pecado. Cristo Jesús, amado hermano, escucha con atención, no podía pecar. Era imposible que nuestro Señor Jesucristo pudiese pecar. El diablo no tenía ni una sola oportunidad de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Cristo, desde su humanidad, fue tentado. ¿Para qué? Para vencer la tentación. Porque así estaba predestinado. Para que nosotros tengamos la victoria sobre la tentación en Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Oremos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque Cristo vino a cumplir la ley, a vencer la tentación que Adán no pudo vencer, que ningún hombre puede vencer. Y ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Le adoramos y exaltamos su santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo nuestro Señor, le adoramos. Amén.